y todos, bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo, esta tercera semana de la Escuela de Formación Política Indígena. Mi nombre es Manuel Chuquillanqui. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este módulo. Espero que se encuentren bien, espero que sus familias se encuentren bien. Espero también que las 2 semanas anteriores hayan tenido una gran experiencia junto con los grandes profesores que han tenido en las semanas anteriores y que sigan con las ganas de profundizar sus conocimientos en cuanto a cómo funciona la política, cómo funciona el sistema electoral y cómo podemos participar de todo este gran proceso de tomas de decisiones y obviamente generar el mayor impacto posible en beneficio de nuestra sociedad y en beneficio obviamente de cada uno de nuestros pueblos, ¿no? El objetivo finalmente de todo el sistema democrático que tenemos es generar un espacio donde todos podamos participar, todas las voces sean escuchadas y que finalmente todos en conjunto alcancemos el bienestar. Durante este módulo vamos a tratar algunos temas un poco técnicos, tal vez un poco que a primera vista podrían parecer aburridos, pero que son de vital importancia para poder entender en cómo funciona el sistema político peruano. Así que vamos a tratar básicamente 3 temas grandes. Partidos políticos, el sistema legislativo, es decir, la legislación electoral vigente, y las candidaturas para el proceso de elecciones generales 2021. Este módulo tiene un componente no presencial, pero digamos tiene un componente sincrónico donde nos vamos a poder ver las caras y donde vamos a, con suerte, poder interactuar, que va a ser el día viernes, donde espero conocer a la mayor parte de ustedes. Y también van a haber algunos materiales que van a estar colgados en la página de Moodle del sistema educativo en línea. Pero para ir adelantando un poco las cosas, me presento para que ustedes también vayan conociéndome. Mi nombre, como mencioné, es Manuel Chuquillanqui. Yo soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente soy becario Fulbright en la American University. Vengo trabajando en el sistema electoral, y en específico en el Jurado Nacional de Elecciones desde el 2014, es decir, desde las elecciones regionales 2014. Y mi trabajo se desarrolla en el gabinete de asesores. Y el gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones lo que hace, además de absolver las consultas que tenga el Pleno, es justamente presentar propuestas que se vayan a convertir en proyectos de ley. Es así que el gabinete ha participado activamente, por ejemplo, en la formación del proyecto de código electoral, pero también ha formado parte de las diversas propuestas legislativas que se han venido presentando, como que incluyen propuestas como la circunscripción electoral especial para las comunidades indígenas, como también ha presentado pues, las propuestas para la aplicación de la cifra repartidora diferenciada en el ámbito regional. Ahora, ¿por qué menciono esto y por qué es importante? Porque desde el punto de vista de la reforma electoral, uno se puede dar cuenta de la forma y el impacto que tienen cada uno de estos cambios sobre el conjunto de reglas electorales que al fin y al cabo forman o dan el marco a un proceso electoral. Y es desde allí, desde esa perspectiva de la reforma electoral, que vamos a empezar a estudiar cuáles son las reglas que existen para participar de forma activa en política, ya sea a través de un partido político o ya sea dentro de un partido político participando como un candidato. Y para poder entender esto, vamos a empezar desde un concepto grande que es el concepto de sistemas electorales. Vamos a estudiar un poco qué cosa es lo que nos dice la constitución de los sistemas electorales, qué cosa es lo que dice la teoría de la ciencia política sobre los sistemas electorales. Y adelanto un poco, particularmente a mí me gusta el concepto de sistema electoral que nos dice de que este es el conjunto de reglas totales que gobiernan tanto la administración electoral, es decir, la forma en cómo se desarrolla un proceso electoral, como absolutamente todas las reglas que están relacionadas al proceso, sea la fórmula electoral que nos permite determinar quién ha ganado una elección o cuántos escaños le corresponde a qué partido, cuáles son las reglas que un partido político debe seguir en el marco de una campaña electoral, cuáles son los impedimentos para ser candidato, etc. Entonces, una vez analizado el concepto de sistema electoral, lo que vamos a
analizar como siguiente paso son cuáles son las vertientes que tiene el derecho de participación política. Y a partir de aquí vamos a analizar qué cosa es un partido político, cuáles son sus problemas o sus potenciales, o digamos las falencias que tiene, porque es innegable que actualmente estamos en medio de una crisis de partidos, y cuáles son los esfuerzos que se han realizado desde el punto de vista de la reforma electoral para poder solucionar este problema. Y nos vamos a dar cuenta de que la reforma electoral es un proceso continuo que, al menos en los últimos tiempos, hemos vivido de forma constante. Hemos tenido una reforma electoral que no se ha detenido y no ha parado desde el año 2015. Y que no solamente impacta en la forma en cómo se crean y se disuelven los partidos políticos, sino también tiene impacto, por ejemplo, sobre la forma en cómo se debe desarrollar la vida dentro de un partido político. Porque se espera que todo partido político tenga en su interior una vida democrática. Y esto se ve reflejado luego en la forma en cómo se dan las reglas para que los partidos puedan seleccionar a sus candidatos. Es así que después de analizar qué cosa es un partido, cuáles son las modificaciones y cuáles son las reglas para poder instalarlos, para poder crear uno ahora, vamos a pasar a ver cuáles son las reglas para poder seleccionar un candidato, es decir, la democracia interna de las organizaciones políticas. Cómo es que una persona llega a ser candidato. Y obviamente después de haber analizado cómo es que se desarrolla ese proceso interno, ya vamos a entrar de lleno a qué cosa es lo que nos dice la legislación respecto a las características que debe tener una persona para poder ser candidato. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Pero también cuáles son los impedimentos que señala la ley para que una persona no participe de un proceso electoral. ¿Cuáles son esas características que hace a una persona inelegible a un cargo de elección popular? Así como también vamos a aprovechar para poder analizar cuáles son los alcances de las exclusiones, las tachas que se presenten, de tal forma que tengamos como que una imagen global de cuáles son las reglas que rigen a cada uno de esos aspectos del proceso electoral. Con suerte vamos a poder también analizar un poco de la cifra repartidora, que es algo que permea a todos los procesos electorales, sea el proceso electoral regional, sea el proceso electoral general, que es, entiendo yo, un poco pesada porque es un análisis matemático, pero es importante que tengan las reglas claras para que así, de esta forma, luego posteriormente ustedes también puedan desarrollar el análisis que corresponde, ¿no? Esto es a grandes rasgos un poco la clase que les quiero traer. Obviamente en clase va a haber oportunidad de poder profundizar mucho más, de poder recibir con suerte sus preguntas y poder absolverlas en clase, para que de esta forma podamos también analizar cuáles son los mecanismos que nos van a permitir fomentar la participación política indígena. Este es un tema que se viene tratando ya desde hace mucho tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones, en el grupo de trabajo para el fortalecimiento de la participación política indígena, pero todavía queda mucho por hacer. Y es así que con estos conocimientos vamos a poder analizar mejor qué cosa es lo que se puede hacer en nuestro país, tal vez incluso mirando desde el exterior. Pero el tiempo para este video es relativamente corto. El día viernes los espero para poder conversar más sobre estos temas, para poder analizar de a poquitos cómo ha ido cambiando la legislación electoral y cuál ha sido su impacto en el sistema en conjunto y cuáles son las reglas que están vigentes ahora y qué cosa es lo que podemos hacer. Desde ya les invito a que revisen las lecturas que están en el sistema Moodle. Hay algunos videos que van a servirles para poder tener una referencia de cómo es que los partidos políticos se encuentran en la actualidad. Hay también, les vamos a dejar lo que son la legislación electoral vigente. Estos van a ser las leyes individuales que han venido saliendo desde el 2019 hasta el 2020. Y obviamente también les voy a incluir un link con el compendio de legislación electoral. Ahora, sobre el compendio sí quería detenerme. El compendio es uno que se sacó en 2018. Todavía está en proceso de actualización. Es por eso que es importante leer el compendio, si es que lo utilizan como referencia, con las leyes extras que les voy a incluir en el Drive, ¿no? Entonces, con esos materiales, en principio, deberíamos estar
lo suficientemente informados, no solamente para participar en clases, sino también para poder enfrentar el proceso electoral en ciernes. Y bueno, sin más, espero que todos los conocimientos que les pueda transmitir durante esta semana sean de utilidad y quedo presto a cualquier consulta que ustedes quieran hacer, sea ahora o sea ya el día de la presentación sincrónica el día viernes. Y bueno, los espero el viernes para poder seguir conversando. Cuídense y nos vemos.